informa, feliz tarde. El Ministerio para el Servicio Penitenciario informó este lunes 116 nuevas excarcelaciones en las últimas horas. Estas medidas se suman a 187 otorgadas durante el mes de diciembre de 2025, atribuyéndose a un proceso de revisión de causas que busca fortalecer la paz nacional. Las acciones forman parte de una revisión integral de las causas iniciada originalmente por el anterior mandatario nacional. Radio Rumbos, al servicio de su mejor amigo del pueblo, la señora Mariví del Carmen Amaro Ascanio, o Azacanio, solicita de suma urgencia el siguiente medicamento: Cistaplin, inyección de 50 miligramos. La persona o institución que pueda colaborar, contactarla a este número 0412-584-7470. 0412-584-7470. Informó Rumbos. 1 minuto en la tarde de la Rumbos, la emisora de Venezuela. Radio Rumbos 670 AM presenta En Buena Hora con el periodista Mario Villegas. ¡Épale, Venezuela! Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos, como siempre, en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes 12 de enero del año 2026. Estamos estrenando año. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Nos despedimos de ustedes, amigos y amigas, a mitad del mes de diciembre, de modo que han transcurrido infinidad de cosas en este país. La primera es que cumplí años el día 30 de diciembre. Soy un año más viejo que lo que era hace poco. Ya llegué a 73. Y bueno, muchas cosas que han ocurrido, por supuesto, desde el punto de vista del interés nacional venezolano. Bueno, cosas, por supuesto, algunas indeseables, otras que hay que saludar. El año pasado nos despedimos teniendo un presidente, ahora tenemos una presidenta, tenemos una suerte de manageo extranjero sobre decisiones importantes en la vida pública nacional. Y el día de hoy, por ejemplo, hemos recibido la noticia de que varios presos políticos que se encontraban tras las rejas injustamente han sido puestos en libertad. Hecho que se suma a la liberación la semana pasada de otro grupo importante de presos políticos, entre los cuales se encontraba, por ejemplo, nuestro amigo Enrique Márquez, ex candidato presidencial, también Viallo Pilieri, y así, una lista más o menos significativa de personas que habían sido puestas tras las rejas bajo acusaciones absurdas. Traición a la patria, terrorismo, incitación al odio, en fin, simplemente persecución a las ideas, persecución a la disidencia. Desde siempre nosotros abogamos por la libertad de los presos políticos y hoy, cuando estamos asistiendo a la liberación, a la excarcelación de otro número importante de presos políticos, solicitamos, exigimos que esas excarcelaciones abarquen a todas las víctimas de ese infausto expediente de la prisión por razones políticas, de conciencia, o también por el ejercicio profesional, porque en medio de ese importante número de personas que están tras las rejas injustamente, hay más de 20 periodistas y comunicadores sociales por ejercer su labor profesional o simplemente ejercer derechos políticos, que en algunos casos hay personas que no están presas por ejercer la profesión del periodismo, pero sí por ejercer sus derechos políticos como están establecidos en la Constitución. Así que liberación para todos los presos políticos y algo más, que no haya más presos políticos y que estos que han estado saliendo en libertad
sean liberados de esa situación subyúdice en que han quedado por medidas cautelares que los someten a restricciones a su libertad plena, de modo que esa libertad tiene que ser total para todos los presos políticos y total también desde el punto de vista de su condición como ciudadanos y como personas que pueden ejercer libremente sus derechos cívicos. Y bueno, como no se trata, amigos y amigas, de hablar yo, sino de que hablen nuestros invitados, tengo que presentar a una persona con la que quiero inaugurar nuestras entrevistas en este año 2026. Por cierto, tengo que desearle feliz año a todos los venezolanos, donde quiera que estén. Allá donde hay un venezolano, estamos todos nosotros acá en Radio Rumbo y especialmente en mi programa, de corazón acompañándoles en nuestra venezolanidad. Ojalá que todos estos acontecimientos que están ocurriendo en el país conduzcan a una mejor Venezuela, a elevar nuestras libertades, nuestras condiciones de vida, y que esos millones de migrantes que se encuentran en el exterior puedan regresar a su país a trabajar, a aportar su concurso profesional, laboral, intelectual en el desarrollo de esta patria grande que debería acogernos en igualdad de condiciones a todos y cada uno. Así que ahora, dichas estas cosas en las que me he extendido, y me disculpan ustedes la emoción, quiero darle la bienvenida a un buen amigo, dirigente político, una persona a quien conozco desde hace ya varias décadas. Es dirigente de Acción Democrática en Resistencia y ocupa una posición importantísima en su liderazgo nacional. Se trata del subsecretario general nacional de AD Resistencia, Luis Aquiles Moreno. Bienvenido, Luis Aquiles, ¿cómo estás? Buenas tardes, Vladimir. Vladimir es el otro. Perdón, buenas tardes, Mario. Bueno, que siempre con un buen nexo con los hermanos Villegas. Gracias por esta oportunidad que me das de compartir con los radioescuchas de este importante problema, de este importante programa. Felicitaciones, me quedé casi perplejo de cuando dijiste que cumplía 73, porque uno no se da cuenta que también va envejeciendo. Así ¿no? es, yo te llevo como 10, ¿no? Más o menos. Me llevas, un poquito menos. Me llevas 9, tengo 64, pero cuando dijiste 73, me recordé cuando yo era miembro de la Dirección Juvenil Nacional de Acción Democrática y tú eras el periodista que cubría para el Nacional la fuente de Acción Democrática. Estamos hablando de 40 años. De hace 40 años. Dije, Vladimir está cumpliendo 73 y Mario está cumpliendo 73 y recién entonces retrocedí a darme cuenta que yo también tenía 60 y pico, o sea, que los años han pasado y en esos 40 años que han transcurrido muchas cosas han pasado desde aquella Venezuela de la década del 80 a la Venezuela que estamos viviendo actualmente. Así es, yo recuerdo, y permíteme la anécdota, Luis Aquiles, en aquellos tiempos que tú estás refiriendo, yo tuve ocasión de viajar contigo, invitado por ti especialmente por Timoteo Zambrano, que era hermano tuyo. Al Estado Lara. Y fuimos también a Trujillo, que es la tierra de Timoteo. Eso se llama por allá Barbacoa de la Montaña. Donde está la catarata del vino. Correcto. Y entonces viajamos los tres. Yo iba con mi esposa, por cierto. Yo aproveché de visitar el Estado Lara y tuve ocasión de ir a un acto en el que, bueno, Timoteo había sido recibido, bueno, como una gran figura, que en efecto lo era, porque Timoteo era miembro también de la Dirección Juvenil Nacional de Acción Democrática. Y bueno, fue recibido con muchos honores allá en ese pueblo. Era yo entonces, Luis Aquiles, miembro del Partido Comunista y dirigente sindical en el gremio de la prensa. De eso han pasado ya, como dices tú, no sé si 40, pero tú tenías en esa época creo que 17, 18. Sí, por eso, más de 40 años. Sí, señor. Así es. Bueno, Luis Aquiles, me gustaría, aparte de esta grata anécdota, preguntarte, Acción Democrática en Resistencia, una organización política que se ha, digamos, se ha dividido Acción Democrática, y ustedes, junto con Henry Ramos Alup, Edgar Sam, de renombre, William
Dávila Barrios, y en fin, varios dirigentes importantes han sostenido las banderas de Acción Democrática en Resistencia porque le fue arrebatado a ustedes la titularidad de la organización, la tarjeta, los símbolos, las sedes, etcétera. Ustedes han estado de alguna manera presentes en el escenario nacional, pero llevan algunos meses de cierta ausencia cuando han estado ocurriendo hechos importantes en la vida pública. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes en Acción Democrática de Resistencia de lo que está pasando en la Venezuela de hoy, enero de 2026? Bueno, mira, sin duda que es un proceso histórico bien importante lo que ha pasado en la Venezuela del año 26, porque ha sido un giro en cuestión de meses, de días más bien, si se quiere. Bueno, hablo de meses desde que empezó todo el... bueno, por supuesto, el asedio, el proceso, el Mar Caribe, el Premio Nobel de la Paz, correcto, etcétera, etcétera. Un proceso de meses y que desencadenó o desembocó en una cuestión de días, que casi cuando no esperábamos que las cosas sucedieran. En Acción Democrática hemos dado una discusión importante sobre el asunto, donde básicamente hemos llegado a consenso en importantes premisas. Sin embargo, yo ahora quisiera hablar muy a título personal, como Luis Aquiles Moreno, no como el subsecretario general de Acción Democrática, porque quiero tocar algunos puntos que no me gustaría tocarlo como la voz oficial del subsecretario general de Acción Democrática, sino como veo las cosas. Son tus reflexiones íntimas. Sí, y que quiero compartirla contigo y con los radioescuchas, con esta importante audiencia. Porque a veces son temas donde se hace difícil fijar posición, por lo complicado del caso, por la formación que tenemos como demócratas, como patriotas, pero también por la convicción que tenemos de buscar para Venezuela lo mejor. Entonces, aquí vienen algunos hechos que de alguna forma tienen contradicción el uno al otro, pero se trata de llegar a un punto medio. Y yo creo que aquí hay que hablar, como decíamos cuando yo era dirigente juvenil, a calzón quitado. Hablar con realidades tangibles y lo que es más importante, sin el miedo al que dirán las redes, porque de repente en las redes hay demasiado cliché y cuando uno dice algo es crucificado. Y muchas veces los dirigentes políticos buscamos o lo que se busca en una declaración, en fijar una posición, es el respaldo de las redes. Yo creo que en situaciones como esta, la sinceridad debe estar por encima de todo. El bien nacional debe estar por encima de todo y se deben tocar puntos que quizás a mucha gente no le gusta, que quizás a la gente que maneja las redes no le gusta, pero se trata de ser realista, se trata de poner los pies sobre el terreno y para eso hay que entrar, como dije anteriormente, en un mar contradictorio. Un mar contradictorio es que, bueno, por supuesto que como patriotas no estamos de acuerdo con lo que en general pudiera entenderse como una agresión extranjera. Ahora, como venezolanos, nos llama la atención el resultado de lo que ha pasado después de ese proceso. En tan solo pocos días, la posibilidad de una reactivación económica importante en Venezuela, la posibilidad de sentar las bases para una transición que en cuestión de un tiempo
relativamente corto, oígase bien lo que digo, relativamente corto, y en esto tenemos que ser muy realistas, se den las bases para la posibilidad de procesos democráticos importantes que le permitan al pueblo venezolano tomar las decisiones que ha debido tomar hace tiempo, o que ha debido tomar, no, que de hecho tomó hace tiempo, pero que no se ha podido ejecutar. Entonces, bueno, se trata de poner las cosas en su justo lugar y analizar a partir de algunas premisas que no nos pueden gustar, o de hecho, como pensamiento político original, no se pueden avalar los resultados que se están viendo. Y los resultados que se están viendo de parte y parte. Yo creo, y lo he venido manteniendo desde que participé en las reuniones de diálogos con el gobierno, bueno, salvo el de Barbados, estuve presente en todos los diálogos y siempre defendí que los acuerdos se daban cuando de parte y parte se podía poner las cosas sobre la mesa. Ceder aquí, ceder allá, ampliar aquí, ampliar allá, etcétera, etcétera. Yo creo que eso está más vigente que nunca. Y está más vigente que nunca porque la única manera de enrumbar a Venezuela hacia la felicidad que todos queremos es apartar los radicalismos. Y apartar los radicalismos me refiero de lado y lado. Yo creo que el gobierno han habido sectores radicales que en nada han ayudado al proceso, como han habido sectores que han estado de acuerdo al diálogo, que han estado de acuerdo en buscar la posibilidad de acordar cosas, lo cual hay que saludarlo con valentía. O sea, aquí uno quizás sale crucificado por las redes porque se diga que el acuerdo de hablar y de posibilitar la transición en Venezuela es importante, pero hay que decirlo. Y hay que decir que hay sectores en el gobierno que están dispuestos a hacerlo. Como hay que decir también que en la oposición habemos sectores que estamos dispuestos a hacerlo. Que hemos venido todo el tiempo sosteniendo este proceso, como también, como una autocrítica, hay sectores radicales que estuvieron empeñados en una salida radical que definitivamente fracasó en Venezuela. Entonces se trata de hacer un llamado a esos sectores radicales de la oposición que se unan a este proceso y hacer un llamado a esos sectores radicales del gobierno que acompañen a quienes del gobierno están de acuerdo a hacer esta transición, y juntos todos, a los Fuentes de Juma, todos los venezolanos de la oposición o de gobierno, sentar las bases para que en Venezuela se dé un proceso democrático que quizás hoy favorezca a unos, pero quizás dentro de 5 o 6 años a los que favoreció ahora no lo favorezca, a los que desfavoreció ahora lo favorezca. Cuando tú hablas de un proceso, hay un ejemplo importante, y discúlpame, sí, que es el ejemplo de Nicaragua. Claro. Llegó Violeta Chamorro y el Frente Sandinista se mantuvo como una alternativa demócrata para ir a elecciones, y hubo elecciones y regresó. Así es. Bueno, pero eso se puede dar en un país donde realmente haya garantías. Cuando tú hablas de un proceso democrático, ¿te refieres a un proceso electoral presidencial? Me refiero a un proceso electoral. Yo creo que electoral presidencial, sin duda. Yo creo que las bases de un acuerdo va por allí. Fíjate. Y es aquí donde hay que ser pragmático y poner los pies sobre el piso y decir cosas que quizás no le guste oírlas a las personas de la oposición,
que pensaban que en Venezuela se podían arreglar las situaciones con una varita mágica. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución establece que ante la falta del presidente, la falta absoluta del presidente, hay que llamar a elecciones en 30 días. Sí. La falta definitiva absoluta. La falta definitiva, bueno, la falta definitiva se podría dar en cualquier momento con el resultado de lo que pase en el juicio, en el proceso judicial de Estados Unidos. Ahora, ¿estamos preparados para ir a unas elecciones en 30 días? Hay que nombrar... Vamos a ir con el Consejo Nacional Electoral actual. Hay que nombrar un Consejo Nacional Electoral. ¿Quién nombra ese Consejo Nacional Electoral? La Asamblea Nacional. Que guste o no nos guste, es la Asamblea Nacional Electoral que nombró a este Consejo Nacional Electoral. Y eso se puede lograr con un proceso radical. Ni siquiera con un proceso de acuerdo, porque hablamos de 30 días. Sí. En 30 días podemos ir a nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral que garantice ese proceso electoral, con el cual la oposición, porque con el actual la oposición no se siente representada. Pero no es nombrar el Consejo Nacional Electoral, es nombrar la Junta, es nombrar las mesas, es organizar el proceso. Es organizar el proceso. Eso es posible en 30 días. Hacer ¿cómo se llama? Un dispositivo automatizado que sea confiable. La convocatoria de los observadores internacionales, etcétera. En fin. Eso no es posible en 30 días. ¿Cuál era la otra solución? Decir, no, el presidente no es legítimo y es legítimo el que ganó las elecciones del año pasado según el 28 de julio del 2024 que tiene la oposición. Ahora, y voy a entrar al tema grueso donde te digo, las redes pueden crucificar a uno. Era posible que Edmundo González Urrutia llegara a Venezuela y usted es el presidente. Y las Fuerzas Armadas actuales le dijeran, lo reconocemos. Y los gobernadores le dijeran, lo reconocemos. Y se juramentara ante la Asamblea Nacional que fue electa hace una semana. ¿Era posible eso? Bueno, solo era posible si había una invasión global en Venezuela y hubiesen 100.000 personas o miembros de las Fuerzas Armadas extranjeras manteniendo esa situación. Es decir, no era viable. Entonces, bueno, ¿de qué se trata ahora? Y lo saludo, de sentar las bases para un proceso de acuerdo. De un proceso de acuerdo donde las cosas empiecen a pasar y por eso dije, desencadenen en unas elecciones presidenciales en un tiempo relativamente breve. Ese tiempo relativamente breve, ¿cuánto pudiera estimarse? Mira, yo creo que hay que sentar las bases no solamente en la cuestión electoral. Ha habido un punto importante que saludo de verdad, la salida de los presos políticos. Han salido un número importante de presos políticos, pero quedan otros. Yo abogo, o nosotros abogamos, por la salida de todos los presos políticos. No solo por la salida, sino además porque puedan ser ciudadanos con todos los derechos constitucionales, entre ellos el de elegir y el de ser electo. Pero eso no para allí. El regreso con garantías de los miles y miles de venezolanos que están afuera. Bueno, ese es otro proceso que tiene que darse. Y así como saludo
el de la salida de los presos políticos, saludaré que este otro proceso se dé. Otro aspecto importante y que debe ser inmediatamente abordado después de estos dos: el reconocimiento y la devolución de los signos, de las tarjetas y de la sede a los partidos políticos. Aquí hay una serie de partidos políticos cuyas siglas fueron arrebatadas para un acuerdo electoral o para unas elecciones en la cual haya garantías de lado y lado. Ese es otro punto importante. Entonces, entiendo que forma parte del proceso, entiendo que forma parte de conversaciones, que estas conversaciones tienen que darse e ir aterrizando. Te pregunto, Luis Aquiles, para ir precisando cosas, cuando tú hablas de un acuerdo, ¿quiénes deben suscribir un acuerdo? Bueno, antes de suscribirlo, ¿quiénes deben sentarse a negociar ese acuerdo y a suscribirlo posteriormente? ¿Quiénes son? Yo no le pondría nombre y apellido, pero sí diría que son los sectores del gobierno, que desde el gobierno piensan que la solución no es de fuerza ni de violencia, sino de acordar las cosas, y los sectores de la oposición que creemos en una salida democrática y no en una salida radical. Yo creo que esos deben ser los portadores de la bandera del acuerdo, lo cual no significa que el resto de los venezolanos no formen parte, pero los iniciadores de este proceso, sin duda alguna, deben ser quienes creemos en la oposición, en una salida democrática real, y los sectores no radicales del gobierno que crean en esta salida, y hay sectores que ya han empezado a dar ese paso, como se ha venido demostrando. Sin presencia extranjera, porque el presidente Trump ayer publicó, por cierto, yo no sé si lo oí, a mí alguien me dijo, no, eso es a modo de chiste, una fotografía en sus redes sociales calificándose como presidente interino de Venezuela. Sí, yo creo que, y hago un llamado y hago votos, en que en el momento y en la posibilidad de que los venezolanos nos podamos entender, pero nos vamos a entender de verdad, nos podamos entender queriendo entendernos y cumpliendo los acuerdos. Yo creo que esto es un acuerdo que se puede dar entre los venezolanos. Okay. Tenemos que hacer una pausa, Luis Aquiles, porque ya nuestro compañero Alex Márquez va a leer un avance del noticiero. Vamos a cumplir también compromisos publicitarios en la estación, y al regreso vamos a continuar conversando con el subsecretario general nacional de Acción Democrática en Resistencia, Luis Aquiles Moreno, quien nos ha dicho, eso sí, que sus declaraciones del día de hoy son a título exclusivamente personal, no son declaraciones que hace a título de dirigente de esta organización política, sino sus propias reflexiones, sus propias valoraciones de lo que está pasando en Venezuela, y cómo él a título personal percibe que deben enrumbarse las cosas en nuestro país para avanzar hacia un Estado democrático y de máxima institucionalización. Vamos a la pausa, queridos amigos, y enseguida estamos de vuelta en Buena Hora. Ya regresamos con el periodista Mario Villegas y En Buena Hora. Radio Rumbos cada día crece más y se fortalece. Es la voz de nuestro mejor amigo, el pueblo. Con nuestra señal 670 AM llegamos a donde tú te encuentres. Con la tecnología que a diario se actualiza en Instagram y TikTok, @Radio Rumbo 670 AM. En YouTube y Spotify, @Rumbo 670 AM. Y en nuestra página web, www.radiorumbo670am. Tenemos alcance global.
Radio Rumbos 670 AM con Venezuela. 2:30. Publicidad. Y volvemos. Navidad es compartir, es magia, es ilusión. Navidad es familia, es sabor y tradición. Navidad es Plum Rose. Ven, comparte, disfruta. Navidad de Plum Rose, conquistando ilusiones. Saludable, Redvital Macro, tu mejor aliado. En Redvital Macro encuentras todo lo que necesitas siempre al mejor precio. Salud y alimentos en un solo lugar. Ponga mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, ubicada en la avenida Roosevelt, a una cuadra del elevado, frente a la Cauchera, Centro Comercial Propatria nivel 2, frente a Factory. Y ahora, en la avenida Victoria, frente a Central Mairense, Martínez y Bolívar abrió su nueva óptica con precios de locura en monturas, lentes, fórmulas, accesorios y reparación. Además, cuenta con su consultorio oftalmológico a precios solidarios. Previa cita, llamando al 633-0819 de Óptica Martínez y Bolívar. Corra la voz, se volvieron locos. En el corazón de la ciudad hay un sabor que te va a encantar. Restaurante Capoeira, donde la fiesta va a empezar. El pollo a la brasa en Restaurante Capoeira, donde la fiesta va a empezar. Ven con tus amigos, ven con tu familia a disfrutar de la alegría que solo Capoeira te puede dar. Restaurant Capoeira, el pollo a la brasa, la paella en Capoeira, Cruza Ferrenquín, La Candelaria. 2:32. Radio Rumbos, la emisora de Venezuela, presenta La información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa: nuevos cambios en el gabinete ministerial se registraron en las últimas horas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó a Juan Escalona como nuevo ministro del despacho de la presidencia, mientras nombró a Aníbal Coronado como ministro de Ecosocialismo. Aún esperan por reparación de la entrada a la carretera El Sitio en el caserío Los Hernández, Parador García en Mamporal, Estado Miranda. Informó Notirumbos, 2:33 hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora, en el marco de esta conversación con Luis Aquiles Moreno, subsecretario general nacional del Partido Acción Democrática en Resistencia. Lamento mucho que buena parte de la entrevista, al menos a través de mi Instagram, no se ha podido captar por algún problema de orden técnico con el audio, pero toda la entrevista, para quienes quieran escucharla íntegramente, la pueden encontrar luego en el portal o en los portales de Radio Rumbos, tanto en el Instagram, Marco, en el Instagram de Radio Rumbos 670 AM, y por supuesto que, aunque con esta pequeña interferencia técnica, también en mi Instagram @MarioVillegas van a poder encontrarla. Amigos, continuamos hablando con Luis Aquiles Moreno, haciendo un análisis de lo que ha pasado en Venezuela y de cómo vislumbra él la solución para que Venezuela vuelva a ser una nación grande, donde quepamos todos y donde tengamos un porvenir exitoso, productivo y
en el cual no haya más discriminaciones políticas, no haya más persecuciones. Habla Luis Aquiles de un acuerdo en el cual deben tomar parte quienes en el gobierno no postulan tesis autoritarias ni antidemocráticas y quienes en el mundo de la oposición participan de las soluciones no radicales, porque las soluciones radicales, a juicio de Luis Aquiles, fracasaron en Venezuela. ¿Podrías ampliar esas opiniones, Luis Aquiles? Sí, Mario, recuerda que algo muy importante que dije, que estos sectores, tanto del gobierno como de la oposición, sean el principio para llegar a un acuerdo global que involucre a todos los sectores del país, a todos los sectores de la oposición y a todos los sectores del gobierno. Este es el núcleo inicial, a tu juicio. A mi juicio, sí, por supuesto, donde se deben sentar las bases para arrancar un proceso que en un tiempo relativamente breve, que como dije anteriormente, sembrando esas bases que son fundamentales. Hablé de la liberación de todos los presos políticos, del regreso de todos los exilados, de la devolución de los signos a los distintos partidos políticos y a sus legítimas autoridades. Bueno, se empiecen a dar los pasos para un proceso presidencial con las garantías que yo siempre dije, creo que no estamos pidiendo nada del otro mundo, las garantías básicas en cualquier país civilizado que den la posibilidad de que un resultado electoral sea reconocible y auditable. En este caso, y el problema no es solamente electoral. Electoral es la cabeza del iceberg. Aquí tenemos que ir a un proceso político acordado, tenemos que ir a un proceso económico, tenemos que restablecer las garantías económicas en Venezuela, y tenemos que ir a un proceso de garantías donde tengamos la posibilidad de caber todos. Esa es la Venezuela que yo vislumbro para el futuro, esa es la Venezuela que yo quiero para el futuro. ¿Tú sientes, Luis Aquiles, que hacia allá está encaminada la gestión de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada? Yo diría que Delcy Rodríguez ha dado pasos importantes que como demócrata saludo. La liberación de los presos políticos es un paso importante, pero como dije anteriormente, allí no termina todo. Creo que ese es un gran paso y lo saludo. Creo que ese gran paso debe concluir en lo que dije anteriormente. No solo la liberación de los presos políticos, sino en primer lugar de todos los presos políticos, la garantía para que esos presos políticos puedan actuar como cualquier ciudadano, pero también el regreso de los exilados, entiendo que es un segundo paso, y el regreso, lo cual es muy importante y a riesgo de ser fastidioso, lo repito, de los signos electorales a sus debidas autoridades. Y no es solo el caso de Acción Democrática, el caso de Acción Democrática, de COPEI, de Primero Justicia, es decir, a todos los que en un momento determinado le fueron quitadas, para decirlo de la forma más suave, sus siglas, sus signos, sus sedes, etcétera, etcétera. Ok. Es decir, lograr un reencuentro de verdad. Okay. Un reencuentro donde se pueda participar todos y donde Venezuela sea saque el mejor provecho no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista económico. Fíjate, Luis Aquiles, la reactivación de la economía venezolana es un paso importante y es un paso que tenemos que verlo además sin ningún complejo. Que vengan las inversiones extranjeras, que vengan, si eso viene a fortalecer la economía venezolana. Así es. Luis Aquiles, tú hablas de los sectores radicales de la oposición. En algún momento importante de la Venezuela de estos últimos años,
Acción Democrática Resistencia no ha estado precisamente dentro de esos rangos del radicalismo político. Por ejemplo, después de las elecciones del 28 de julio, ustedes no participaron más en los procesos electorales. Pero de allí a estar en el radicalismo hay una gran diferencia. Nosotros siempre hemos mantenido que la solución es por la vía electoral, que la solución es por el diálogo y que la solución no es con llamados a la calle de violencia. Esa es una línea donde nosotros no la hemos cruzado en ningún momento. ¿Ustedes siguen apoyando a María Corina Machado? Creo que sí, hay un proceso electoral ya con las bases de un acuerdo logrado, y ella viene a participar, bienvenida a la participación. ¿Ustedes la lo que sí no creo es que en este momento se pueda dar una transición con María Corina como primera líder de la oposición. Creo que hay que lograr las bases, así como se logró en Chile. En Chile hubo sectores que tenían en un momento determinado la mayoría, Anselmo Zuller, la mayoría del país, y para lograr la transición tuvo que dar un paso al lado. Y tuvo Ricardo Lagos. Perdón, Ricardo Lagos. Tuvo que dar un paso al lado. Y se logró la transición, para lo cual tuvieron que tragar muy duro los chilenos. Con Patricio una posición donde Pinochet quedaba de senador vitalicio y de comandante del ejército, de las Fuerzas Armadas. Bueno, y ese paso atrás se dio, y después Ricardo Lagos en el futuro fue presidente de Venezuela. De Chile. Perdón, de Chile. Pero lo que no podemos es, ¿qué hubiera pasado si Ricardo Lagos se hubiera acerrado y empeñado de que yo tengo que ser el candidato? No, él dio un paso y se dieron las bases. Yo creo que en Venezuela pasa algo igual. Vamos a lograr las bases, vamos a buscar entendimiento, y ya bueno. Hay nombres como para liderar ese proceso de transición en la oposición. Los nombres nunca faltarán, hay que buscarlos, y yo creo que logrados los acuerdos, yo no quiero calificar ni descalificar a nadie. Logrados los acuerdos, bienvenidos todos. Pero lo que sí es imposible, y lo dije anteriormente, era en lo que plantea la Constitución, que en 30 días vamos a unas elecciones y vamos con un candidato. No, eso hay que macerarlo. Eso hay que macerarlo. Y te dije anteriormente, quizás hay cosas que no gustarán en las redes, pero tú no podías con una varita mágica llegar aquí y en 30 días vamos a unas elecciones y soy presidente. Ni aún teniendo el respaldo de la mayoría del país, porque no se trata de la mayoría del país, se trata de dar las garantías para que ningún sector sea apartado, y esas garantías solo las logra acordando cosas. A tu juicio, y por eso saludo que los acuerdos se den. A tu juicio, Luis Aquiles, la estrategia que ha adelantado el presidente Donald Trump después del 3 de enero, esa estrategia que ha permitido que Delcy Rodríguez sea hoy la presidenta encargada y que se haya avanzado por unos caminos más o menos coincidentes con lo que ha venido planteando Donald Trump, ¿esa estrategia de Donald Trump favorece el cambio y la transición en Venezuela? Yo no diría que favorece el cambio y la transición, sino algo más importante, que favorece el cambio y la transición pacífica en Venezuela, que es lo que queremos al fin de cuentas. Una transición donde no haya más influencia
y que no se repitan las cosas que pasaron hace algunos días. Que los venezolanos podamos ponernos de acuerdo y logremos una transición pacífica, logremos cambios pacíficos, logremos acuerdos pacíficos. Decía Chávez en varias ocasiones, Hugo Chávez, el presidente fallecido ya hace bastantes años, que cuando se le cierran las puertas a las salidas y a los cambios pacíficos, se le están abriendo las puertas a los cambios violentos. Eso fue lo que ocurrió en Venezuela, Luis Aquiles. Yo diría que, te lo diría con otra respuesta, que en el 98, cuando Chávez llegó y fue juramentado como presidente y fue respetado como presidente, precisamente porque no se le cerró el acuerdo a ese cambio pacífico. Sí, sí, y creo que si se lo hubiera cerrado en ese momento, se hubiera dado un proceso violento que gracias a Dios no se dio. En aquel momento nosotros teníamos el Consejo Nacional Electoral, teníamos la Corte Suprema de Justicia, teníamos 23 de 24 gobernadores y sin embargo ese cambio pacífico se mantuvo. Yo saludos y me empeño en que el cambio político ahora se dé en total paz, porque es lo mejor para Venezuela. Ok, mira, tenemos varias preguntas, comentarios, vamos a leerlos rápidamente para que tú puedas responderlo, Luis Aquiles. Nos dice Amílcar Morú, dice: estoy de acuerdo con el señor Luis Aquiles, hay que crear la base para estabilizar el país y empezar la transición segura, hay que hacerlo bien y segura, lento, a paso firme, gracias. Dice León del Valle: Venezuela, momento para reflexionar, todos somos parte de la solución, Venezuela nos necesita enfocados en recuperar nuestra casa, recuperar la economía, administración pública y los servicios. Consuelo Peroso, Consuelo Peroso dice: feliz año 2026, Mario, te extrañaba. Gracias, muy amable. Usuario 2205, feliz año también para usted, Consuelo, y para todos los venezolanos. Usuario 2205 dice: la conciencia ciudadana ahora hará justicia, rescatará la moral y los valores dignos de Venezuela. Livia Pérez dice: ni hay elecciones en 30 días, léanse el artículo 234, que fue el que aplicaron. Ciertamente ellos aplicaron un artículo que da una suerte de consideración o de calificación de ausencia temporal. No lo dice expresamente así la sentencia del Tribunal Supremo, pero habla de una solución para la emergencia, para la urgencia, para la protección y la continuidad del hilo constitucional. Dice @Yuse: y ese dólar que están metiendo en las calles venden con el dólar a 600. Enigma dice: creo que Delcy está tratando de confundir a la opinión pública nacional e internacional. William Fonseca dice: ¿cuál es garantía? ¿En qué mundo viven ustedes? Trump lo que quiere es el petróleo. Jair dice: no estoy de acuerdo con lo de Delcy. @Isnera dice: Machado no va. Félix Brito: a veces cambió hace rato. Queda Bernabé, Ramos Alup, Claudio, qué mantequilla. Y otros comentarios. Dice Laura Mendoza 740: buenas tardes, Mario, feliz año nuevo, feliz cumpleaños, gracias, espero que lo haya pasado súper bien, un abrazo, tal, muy amable. Vamos a ver qué otros mensajes tenemos rápidamente para que nuestro invitado lo comente. Dice Bernabé 6673, que no es Bernabé Gutiérrez, dice: Mario, aprovechando a tu invitado que es Adeco, me gustaría saber qué sabe él de Lisandro Ramos, de Henry Ramos Alú, es planetario, gracias. Bueno, muchos comentarios. Por lo pronto vamos a responder estos, Luis Aquiles, esos que hemos leído ya. Bueno, yo diría que el único con comentario es el que quede de Henry Ramos. Debo decir que Henry ha estado muy preocupado por la situación y hemos estado en permanente contacto en la dirección nacional. Y Henry ha estado permanentemente debatiendo en la dirección nacional y hemos estado compartiendo todos los criterios. Lo que pasa es que
a veces para estar preocupado por la situación nacional no hay que hacer un Twitter todos los días. De todos modos, Henry Ramos y tú tienen coincidencia en estas opiniones que has estado emitiendo todo el día de hoy. Sin duda alguna. Sin duda alguna, y hemos estado hablando permanentemente en la Dirección Nacional de Acción Democrática que por la circunstancia que tenemos se ha estado reuniendo vía Zoom, pero hemos estado discutiendo permanentemente y hemos estado de acuerdo en la mayoría de las cosas. Ok, fíjate, Luis Aquiles, muchos factores internacionales han estado de algún modo metiendo la mano en Venezuela desde hace muchos años para tratar de encontrar soluciones a esta crisis política. Hay que recordar, por ejemplo, Noruega, el Reino de Noruega estuvo mediando para garantizar un acuerdo pacífico, una solución política a esto. Recuerdo varios expresidente de Panamá, expresidente de República Dominicana, el expresidente Rodríguez Zapatero de España, en fin, ha habido, digamos, interés, así es, el presidente colombiano, hasta hace poco, bueno, el propio presidente Petro y Lula han estado emitiendo opinión al respecto. En el caso, por ejemplo, Rodríguez Zapatero, un hombre vinculado a Acción Democrática por muchos años, siendo del Partido Socialista Obrero Español, ¿cómo ven ustedes este panorama internacional y particularmente esta figura? ¿Qué aporte han hecho efectivamente a la solución de esta crisis? Sí, ese es otro de los puntos, o es un punto que yo quiero tocar con la verdad en la mano, y a riesgo de que me fusilen las redes, pero yo defiendo el nombre de Rodríguez Zapatero. Creo que ha cumplido en muchas cosas y ha ayudado en muchas cosas en Venezuela. Yo siempre decía en los antiguos diálogos, cuando se hablaban de mediadores, que los mediadores tenían que ser a quienes le levantaran el teléfono en Miraflores. ¿Qué haces tú con un mediador que no tenga no tenga la posibilidad de hablar con los actores del poder? Y estoy seguro que el presidente Zapatero ha jugado un papel importante. El presidente Zapatero creo que ha sido muy mal pagado por sectores de la oposición a quien le tendió la mano. Y que hoy están fuera de Venezuela gracias a gestiones que hizo el presidente Zapatero. Yo creo que el presidente Zapatero logró sacar de la cárcel a muchos sectores de la oposición venezolana que no le pagaron bien. Creo que el presidente Zapatero se empeñó en lograr salidas importantes para Venezuela, y muchos de los sectores que él ayudó después salieron a atacarlo, a mi modo de ver, injustamente. Y digo, a riesgo de que las redes digan lo que quieran, que el presidente Zapatero, yo, así como le he solicitado reuniones en privado y le he dicho cosas en privado, ahora en público digo las mismas cosas. Lo saludo, a diferencia de mucha gente que sé que en privado le solicitó cosas y después en público lo atacan. Pues rapidito, porque tenemos que irnos. Se dice mucho en las redes y personas importantes que supuestamente a Rodríguez Zapatero Chávez lo premió con una mina en el estado de Bolívar. ¿Eso es verdad? ¿Tú crees que una persona que fue 8 años presidente de España y manejó todo un proceso y todo un presupuesto y todas las relaciones en 8 años, va a venir a buscar una mina a Venezuela? Por Dios.
Agradecido, Luis Aquiles. Un saludo final para los venezolanos. El saludo final a los venezolanos es que ahora menos que nunca pueden perder la fe. Ahora menos que nunca, después de tantas cosas que han pasado, pueden cruzarse de brazos, que la lucha hay que darla para lograr las condiciones que se requieren, para lograr los apoyos que se refieren, para ir a procesos electorales acordados. Y creo que hay que apartar los radicalismos, porque ya ha llegado el momento de poder acordar las cosas, y estoy seguro que en el momento que se acuerde vamos a tener cambios democráticos importantes en Venezuela. Bien, muchas gracias. Luis Aquiles Moreno, dirigente político de muchos años. Luis Aquiles Moreno es subsecretario general nacional del Partido Acción Democrática en Resistencia. Él ha aclarado que sus opiniones en este programa son opiniones individuales, personales. No obstante, ha revelado que hay plena coincidencia en estas opiniones con Henry Ramos Alup, el secretario general de esta organización política. Amigos, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles, Luyando, en las redes sociales, nuestro compañero Marcos Rivera, y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.